este episodio, los pescadores atraen a los tiburones a un popular lugar de nado. Un rastro mortal de sangre de animal vertido en el mar es un camino directo hacia los nadadores y Steven Samples, de 10 años. Se desata un frenesí de alimentación de tiburones que pone en peligro la vida de todos los implicados. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Bienvenidos a Indomable. Era el sábado 10 de abril de 1968. Steven Samples y su padre Milton se dirigían a la playa de Singer Island, Florida. El agua estaba templada y tranquila. Había muchas familias disfrutando del mar. Los niños chapoteaban en el agua o construían castillos de arena en la playa. A poca distancia de los bañistas había un grupo de adolescentes. Preparan largos sedales con peces recién pescados y los lanzan al mar. A continuación, se sube a una pequeña embarcación y se adentran en el agua, vertiendo tras de sí un cubo con sangre de animal. Sin que lo supieran los bañistas cercanos, este rastro de sangre atraía a los tiburones de la zona. El objetivo del adolescente era pescarlos durante el resto del día. Mientras los tiburones se acercaban a la zona, Steven y su padre Milton se adentraron en el mar. Steven estaba ansioso por probar su equipo de snorkel. Llevó las aletas hasta la orilla, mientras el mar le golpeaba suavemente los pies. Se coloca las aletas en los pies. Su padre llevaba una colchoneta inflable bajo un brazo y ayudaba a su hijo a meterse en el mar con el otro. Mientras Steven se impulsaba desde la playa y chapoteaba con la cara bajo la superficie, su padre se tumbó en el colchón inflable. A menos de 1 metro de la orilla había una pronunciada pendiente en la que las aguas poco profundas daban un paso a otras más profundas. Al cabo de media hora, Milton avisó a su hijo de que iba a salir. Steven levantó la cabeza, reconoció a su padre y siguió mirando bajo el agua. Mientras flotaba, podía ver el fondo arenoso del mar a unos 2 o 3 metros por debajo de él. Nadaba algún que otro pez. Se balanceaba arriba y abajo, buceando de vez en cuando para recoger conchas del fondo marino. El agua estaba ligeramente turbia, pero la luz del sol seguía penetrando en las aguas poco profundas. Steven levantó la cabeza por encima del agua para comprobar lo cerca que estaba de la orilla. Al hacerlo, notó algo por el rabillo del ojo. Miró y vio una gran aleta que se acercaba a él. Preso del pánico, se dio la vuelta y empezó a nadar hacia la orilla tan rápido como pudo. Dio patadas frenéticas con las piernas. Sus aletas le impulsaron a toda velocidad por el agua. Tiró con los brazos salpicando la superficie. Entonces sintió algo que le aterrorizó. Sintió un repentino y poderoso tirón en la pierna. Gritó llamando a su padre: «¡Papá! ¡Tiburón!». Su padre oyó los gritos de Steven. Se volvió hacia el agua justo a tiempo para ver cómo arrastraban a su hijo de 10 años bajo el agua. Dejó caer la colchoneta inflable y corrió hacia el mar. Steven solo estaba a unos 25 metros de la orilla. Milton se zambulló impulsándose por el agua hacia la conmoción. Vio que la aleta de un tiburón también iba a por él. Se agachó bajo el agua y se preparó cuando vio la figura oscura emerger de la oscuridad. Agitó los brazos delante de él. Pareció funcionar. El tiburón se alejó en el último segundo. Milton se levantó y vio a su hijo resurgir tosiendo y balbuceando. Steven sintió un tremendo dolor en la espalda al ser mordido de nuevo. El tiburón se agitó, zarandeando a Steven de un lado a otro en el agua. Steven se defendió. Golpeó al tiburón en la nariz, intentando desesperadamente agarrarlo y alejarlo de él. Pero la fuerza del tiburón era demasiado fuerte. Mientras el padre de Steven nadaba hacia él, vio otra aleta y luego otra. Había más de un tiburón. Se estaban alimentando como locos. Steven volvió a gritar. La sangre se derramó en el agua, rodeándolo en una nube oscura. La conmoción había alertado a la gente de la playa. Otros bañistas salieron corriendo despavoridos. Una gran multitud se situó al borde del mar mientras Milton gritaba a Steven que nadara hacia él. Steven intentó desesperadamente acercarse a su padre, pero sintió otro crujido cuando un tiburón le mordió el trasero, apretándole las nalgas con sus poderosas mandíbulas. Thomas Fletcher, un espectador que se encontraba a unos 15 metros, oyó los gritos y vio la conmoción en el agua. Cogió una tabla de surf cercana e inmediatamente empezó a remar hacia el niño. Al principio pensó que Steven estaba medio sentado en una barca hinchable, pero luego se dio cuenta de que el objeto gris que había junto al chico era en realidad el lomo de un tiburón que se arqueaba fuera del agua, justo al lado de Steven. Aunque el ataque solo duró unos minutos, a todos los implicados les pareció toda una vida.
Steven luchaba por mantenerse fuera del agua, perdía sangre y los tiburones volvían por más. Cuando Thomas alcanzó a Steven y a su padre, intentó agarrar a Steven a la tabla de surf, pero las manos del chico resbalaban. El brazo izquierdo de Steven sangraba profusamente. La sangre, de un rojo brillante, se derramaba por su brazo extendido y salpicaba el agua circundante. Thomas consiguió subir al niño de 10 años a la tabla de surf y remó hacia la orilla. Sujetó con la mano la herida abierta de Steven, tratando de contener la hemorragia. Milton ayudó a empujar la tabla de surf hacia la playa y hacia la multitud que esperaba. Robert McClintock, oficial retirado de la Marina, vio la escena desde 60 metros de distancia. Corrió hacia las aguas poco profundas, mientras empujaban a Steven sobre la tabla para ponerlo a salvo. Inmediatamente, aplicó presión sobre las heridas de Steven y se hizo cargo de la situación. Tumbaron al niño en la playa, envolviéndole las heridas con ropa y toallas, atándolas lo más fuerte que pudieron. Le colocaron una lata de cerveza helada en la frente y mantas calientes sobre el cuerpo. La ambulancia ya había sido llamada y estaba en camino, cuando Robert hubo envuelto todas las heridas de Steven. Él y algunos otros levantaron al niño en una cama inflable y lo llevaron a la ambulancia que se acercaba. Steven fue trasladado rápidamente al hospital y recibió tratamiento de los cirujanos a los 20 minutos del ataque. La rapidez fue clave para salvar la vida de Steven. La rapidez mental de quienes presenciaron el ataque permitió sacarlo del agua y tratarlo lo antes posible. Steven dijo que el ataque fue doloroso, que lo habían mordido al menos 4 veces y que los dientes del tiburón le habían cortado el brazo, la pierna, las nalgas y la espalda. Describió el crujido que sintió cuando el tiburón le mordió, pero la pura adrenalina que le recorrió el cuerpo le permitió soportar el dolor. Pasó una semana en el hospital St. Mary de West Palm Beach. Le cosieron las heridas abiertas. Los testigos que permanecieron en la playa tras el ataque vieron a varios tiburones chapoteando en el resto de sangre que Steven había dejado a su paso. Los cirujanos extrajeron fragmentos de dientes de las marcas de mordedura, que se identificaron como pertenecientes a un tiburón sedoso. Los tiburones eran habituales en la zona. Los testigos también identificaron la especie de tiburón que chapoteaba en las aguas poco profundas como un tiburón sedoso. Aunque sin duda había más de un tiburón rondando a Steven, se cree que solo uno fue el responsable del ataque. Aunque algunos afirman haber visto a varios tiburones morder a Steven, se calcula que el tiburón responsable de las mordeduras medía unos 2 metros de largo. A juzgar por los relatos de los testigos y por el tamaño de la aleta y el cuerpo que sobresalían a la superficie del agua, el tiburón había causado importantes daños a Steven y le había dejado una movilidad limitada en el brazo y la mano izquierdos. Tuvo suerte de seguir con vida. Se abrió una investigación sobre las actividades de los pescadores adolescentes. Se investigó su comportamiento descuidado al cebar el agua con la intención deliberada de atraer a los tiburones cerca de una playa de nado. Los propietarios y las comunidades locales también fueron acusados de negligencia por no advertir a los bañistas de los peligros ni proporcionar protección adecuada, como redes, vallas o medidas disuasorias contra tiburones en la zona. Se desconoce el resultado de estas acciones legales. Es increíble que Steven sobreviviera al ataque del tiburón, aunque tiene heridas que le cambiaron la vida. Nadie puede culpar al tiburón de su ataque, ya que se había sentido atraído por la zona y buscaba presas cerca de la playa. El agua turbia también puede haber contribuido a su identificación errónea de Steven, que llevó al tiburón a atacar. Afortunadamente, estaba rodeado de las personas adecuadas para ayudarle en caso de emergencia y vivió para recordar el día en que conoció a un indomable.